Muy buenas tardes, familia Roca Viva, y también dirigido a todas aquellas personas que están dispersas, también nos siguen a través de estos canales, para quienes comparto la palabra del Señor esta tarde, el día de hoy, y que esperamos que sea de provecho y de bendición para sus vidas. Hoy quiero conversar sobre el que tienes en casa, dentro del contexto que hemos venido hablando de la iglesia en tiempos de aflicción. ¿Qué tienes en casa? Es un consejo, es una reflexión, porque en vista de toda esta situación que está viviendo la iglesia en general, algunas controversiales, etcétera, sin embargo, una de las medidas, digamos, más universalmente aplicada es el confinamiento, la cuarentena, o el quedarse en casa, como dicen las etiquetas, y eso ha traído una cantidad de problemas, entre ellos problemas económicos, financiamiento financiero, que ha hecho que muchas personas pues, tengan la necesidad de salir fuera de su casa para ganar dinero, para hacer negocios, simplemente pues, para trabajar, para poderse mantener, porque ya las cuarentenas se han hecho prolongadas y obviamente las reservas que pueda tener cualquier familia normal pues llegan a sus límites. Una pregunta interesante es: ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes en casa? Busca inventariar las cosas que tienes y de pronto buscarle algún provecho, y vamos a buscar ese consejo en la palabra del Señor. Más o menos aquí en Venezuela llevamos unas 11, 12 semanas de la cuarentena, y ya algunos nos acostumbramos a la nueva forma de vivir esta realidad, otros no tanto. Hay unos que están desesperados por salir. Y bueno, Dios trajo a mi corazón este consejo para ustedes. Para comenzar, pues está basado en Segundo Libro de Reyes, capítulo 4, versículos 2 y 7. Recomiendo comparar con Primero de Reyes, capítulo 17, versículos 8 hasta el 15, y también tener presente el desarrollo del tema Filipenses, capítulo 4, versículos 11 hasta el 13. En líneas generales, a la mayoría de los cristianos nos encanta Filipenses 4:13. Cuando nos incrementan o nos animan a realizar algunas tareas, o nosotros mismos sentimos que necesitamos un autoimpulso, nos referimos a todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, en el contexto del versículo 11 de esa carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 4, Pablo no viene hablando como un influencer o un animador de las escuelas de éxito o de negocio, sino de la vida y de las circunstancias que nos toca vivir a cada uno de nosotros. Pablo, o el hermano Pablo, o el apóstol Pablo, o San Pablo, nos dice que he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación económica o financiera, digo yo. Es decir, que ha hecho un esfuerzo voluntario para contentarse o alegrarse, cualquiera que fuese la circunstancia, o a sobrellevar de buena manera o de buena gana la situación o la circunstancia. Eso no es obviamente lo que enseñan las escuelas de negocio o de éxito, donde te dicen que, por ejemplo, no confieses eso, que el poder está en ti, y cosas parecidas, pues animándote a con tu misma fuerza, sin contar con Dios. Obviamente Dios en ese caso es una muleta, pero aquí Pablo enseña que no depende realmente de ti, sino que dependen de Dios, y que tú debes aceptar, o nosotros debemos aceptar las circunstancias con gozo, con alegría, porque alguna enseñanza tienen para nosotros. Ahora, Pablo contrasta en esta carta de los Filipenses, contrasta humildad, visto como pobreza o escasez, con abundancia. También estar saciado con tener hambre, y abundancia con necesidad.
Pablo dice, en todo he sido enseñado, en todo. Dijo, para estar saciado como para tener hambre. Para estar saciado, obviamente, no hay mucho que aprender, aunque sí para detenerse en tiempo de abundancia antes de llegar a ser un glotón y un obeso, y hay que aprender, por supuesto, a limitarse. Pero ¿qué tal si el Señor nos dijera, te estoy enseñando a tener hambre? Pues Pablo dice que fue también enseñado a tener hambre. Nada fácil. O siendo enseñado para tener necesidad y abundancia. Y una vez superado el aprendizaje, así sí podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿No le parece? Pablo llegó a decir, todo es vuestro, en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 21 y 22. Y la Escritura dice que la bendición de Dios es la que enriquece y que no añade tristeza con ella, en Proverbios, capítulo 10, versículos 22. Pero no nos ha llamado Dios para tener abundancia o escasez, sino para hacer alabanza de su gloria. Y eso lo dice en Efesios capítulo 1, versículo 2. Con todo esto, quiero decirles que hay gente cristiana renegando hoy de las particulares circunstancias que nos han tocado vivir, cuando la verdad es que Dios nos está enseñando como padre a sus hijos para los propósitos que Él en su sola voluntad ha determinado para cada uno de nosotros, según la carta de Romanos, capítulo 8, versículo 30. Para algunos, el desespero por salir es porque tienen necesidad de trabajar, como decía al comienzo, para ganar dinero o para sustentarse. Para otros, pues que tienen una necesidad de adquirir algún medicamento. Otros para cosas, bueno, digamos, no tan banales, pero como para ver al novio o para ver la novia, o simplemente para salir y dar una vuelta porque están aburridos o tienen claustrofobia, por ejemplo. Estas particularidades hacen que violemos ciertas reglas y nos expongamos, en este caso, a la infección viral, que es el tema mundial en estos últimos 3 meses, considerando que lo que nos mueve es superior al riesgo de que nos exponemos, y eso sería válido dentro del contexto que nos mueve. Entonces, saber soportar la consecuencia sin quejarse debe ser lo esperado en una persona madura, y mucho más si dice ser cristiano. Yo digo a esto, o yo llamo a esto, aprendiendo la lección por la vía más difícil o por la carretera de piedra. Porque bueno, cada quien le toca su circunstancia y su manera de ser enseñado y la manera de aprender. Si tomamos en cuenta la primera razón que nos mueve, que es la de buscar una fuente de empleo o de generación de dinero para alimentarnos, suponiendo que esa es la única manera de obtenerlo, que es trabajando o haciendo algo fuera de la casa, voy a preguntar, como Eliseo le preguntó a la viuda del segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 2, ¿qué tienes en casa? Porque si hay algo que podamos hacer, entonces hay opciones o alternativa al de simplemente trabajar afuera o fuera de casa como única opción para generar ingresos. La viuda dijo, no tengo nada en casa. La mayoría de nosotros respondemos así, pero hay siempre una excepción o algún activo, que en el caso de la viuda fue una vasija o vasija de aceite. Y de allí surge la pregunta para nosotros, ¿qué tenemos en casa? Piensa, ¿qué responderías? Partiendo de esa vasija de aceite, todo su capital, además de los hijos que servían para esclavos,
y que era la razón por la que ella consultó a Eliseo, pues dijo, los acreedores han venido a mí por mis hijos para esclavizarlos para poder pagar la deuda. Eliseo le responde, y la palabra de Dios en boca del profeta es: busca, presta, encuentra todas las vasijas que puedas, con tus vecinos, con tus amigos, en el pueblo, en la comunidad, etcétera, y enciérrate con tus hijos. Y el aceite no cesará hasta que llenes la última vasija. Luego que pasó un milagro de multiplicación, porque ocurrió un milagro de multiplicación, viene la viuda y le dice a Eliseo lo que pasó. La orden fue: vende, paga, y de lo que queda, vive tú y tus hijos. Aleluya. Me gusta ese Dios de la Biblia, ese Dios maravilloso que es un Dios de las cosas cotidianas, sin dejar de ser Dios en las grandes cosas. Ese Dios que ve nuestra necesidad y que no tarda en responder cuando clamamos a Él con confianza, con seguridad, con fe de que nos va a responder. Así que hoy la gente necesitada, el pobre de la iglesia, puede, como dijo Salomón, revisar qué tiene en su barbecho. Salomón dijo que en el barbecho del pobre hay abundancia de pan, pero que se pierde por falta de sabiduría, de conocimiento o de juicio. Eso está en Proverbios capítulo 13, versículo 23. Hoy te animo a que hagas una especie de inventario de lo que tienes en casa, pero también en tu vida, como un haber o como una posibilidad. Eso de ser puesto en las manos del Señor puede llegar a ser un milagro como el de la viuda en tus manos y puede ayudarte a resolver la situación presente que tienes hoy, sin necesidad que tengas que depender únicamente de un empleo o de un trabajo fuera de la casa. El Señor Jesús una vez probó a sus discípulos ante una multitud, una gran multitud, una gran cantidad de hombres, mujeres y niños con una necesidad: comer. Y Jesús le dice a ellos que le den de comer. Por supuesto, Jesús sabía lo que tenía que hacer, dice el Evangelio. Sin embargo, ellos vieron sus condiciones normales o naturales y respondieron varias cosas, a las cuales pues ninguna resolvía el problema. Pero finalmente Jesús le pregunta: averigüen cuántos panes y cuántos peces tienen. Fueron unos pocos panes y también unos pocos peces. Según hay el mismo episodio reportado en varios de los evangelios, pero voy a citar a Marcos capítulo 6, versículos 37 y 38. Porque ellos mismos dijeron que era imposible para alimentar, o que era tan poca cosa para alimentar a tanta gente. Pero lo interesante es que en las manos del Señor comió una multitud de miles y sobraron canastas de eso poco, o de esa cantidad de panes tan poco y de peces que se pusieron en las manos del Señor. Ahora, ¿no es ese el Jesús al que predicamos hoy? ¿No es ese Jesús de quien decimos que dijo: las cosas que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará? Juan capítulo 14, versículo 12. ¿No es eso lo que nos reclama mucha gente hoy en día cuando dice: ustedes que son sanadores, ¿por qué no sanan a estos enfermos? Ustedes que publican y predican tales cosas. La pregunta en verdad es: Dios mío, también me da vergüenza delante de tantos testigos de nuestras incompetencias como creyentes. Digo, tal vez como Goliat: no hay un hombre aquí que se enfrente conmigo, que pelee conmigo. Pero las circunstancias como las de Goliat son las que revelan a los David. Las circunstancias como la de la viuda
del relato de Eliseo o de las multitudes de Jesús con hambre son las que generan milagros de multiplicación. Las circunstancias como las presentes son las que revelan los hombres y mujeres de fe que creen para mover la mano de Dios a cosas maravillosas y extraordinarias. Aleluya. Si usted está de acuerdo conmigo, diga aleluya. Alabe al Señor, glorifique al Señor, porque realmente tenemos un Dios maravilloso que no nos va a dejar abandonados, que nunca nos dejará, y que dice: ve a las aves del campo, no siembran, no cosechan, no guardan en graneros, sin embargo mi Padre las alimenta todos los días. ¿No valéis más vosotros que los pájaros, que las aves? Interesante. Hoy yo celebro las iniciativas tales como varios hermanos generando ingresos y colocando su dinero en alguna forma de generar empleo, de generar ganancia, de generar desde su casa algún tipo de ingreso extra que ayuda, por supuesto, a la economía familiar. Hay así gente trabajando con la internet, gente en mesas de dinero, al estilo de los bancos, multiplicando el dinero y generando, invirtiendo, y ese dinero reinvirtiéndose entre ellos mismos y generando ganancias, o vendiendo alimentos o preparando alimentos en peluquería, asociados a bellezas o algún tipo de negocio de este tipo, costuras, soldadura a domicilio, etcétera. Tal vez se pregunta o se preguntaron en algún momento, ¿qué hacemos? Y vino la idea y se comenzó con tropiezos tal vez, pero confiando en lo que dice el Señor: no temas, yo te ayudo. Isaías capítulo 41, versículo 3. Cuando confiamos en el Señor, somos seres humanos, tenemos derecho a dudar, tenemos derecho a sentir incomodidad, pero créame, el Señor nos recomienda no tener miedo, no tener temor. Cuando confiamos en el Señor, el temor está de más. ¿Quién es más poderoso que Dios? ¿Qué mano es más fuerte que la de Él? Él dice: yo te ayudo, no temas. Y a lo mejor tengo de pronto una bicicleta en la casa y puedo hacer, ¿por qué no?, repartos a domicilio. En estos momentos, con la situación de exposición viral, con toda mi protección, puedo ayudar al vecino a hacer sus compras y que eso me genere algún tipo de ganancia. O puedo ayudar a todo un vecindario de personas mayores, jubilados, por ejemplo, a que no se expongan ellos, sino salir de pronto a hacerle los mandados, como decía. O puedo asociarme con un supermercado, de manera que pueda hacer una entrega a sitios cercanos, con mi bicicleta, o con una motico, si tengo una moto. O personas que como yo, por ejemplo, tengan algún conocimiento en medicina y podamos atender a las personas en su casa o en la suya. O cuidar del que está en cama, o ir a colocarle una inyección o un tratamiento. Esto expone, es cierto, pero también genera ingresos y también puede apoyarte en los momentos de necesidad y ayudar a otras personas para que de pronto son más vulnerables que tú y que yo a no exponerse a esta situación presente. Es decir, ese clama a mí y yo te responderé, de Jeremías capítulo 33, versículo 3, se ha puesto en acción. Dios multiplicará tu fe al accionar la fe. Romanos 1:17 dice que la fe genera fe. Es decir, el justo por la fe vivirá. Ahora, la fe se expresa en el obrar o en el accionar, según lo que dice Santiago 2:26. Dice en su carta que le mostremos nuestra fe, pero por las obras.
Bien se dice que la fe sin obra es un simple anhelo. La fe sin obra es como un cuerpo sin espíritu. Está muerta. Así que la fe hay que accionar. Pero si no hemos sido fieles en las pocas cosas que le hemos ordenado, que hemos recomendado a la gente, ¿cómo nos van a dar las cosas mayores? Y esta es una situación de obediencia, ¿sí? Cuando le digo a las personas, por favor, no haga reuniones, la gente hace reuniones, obviamente están siendo infieles a esa pequeña orden, están siendo infiel a esa pequeña ordenanza. Si eres infiel en eso tan pequeño, ¿cómo pretendes que vas a ser fiel en las cosas grandes? Y la obediencia nos prueba a nosotros mismos qué tan capaces somos y por qué realmente no hemos recibido cosas grandes. En esa situación incluso riquezas grandes de parte del Señor, si cuando hemos recibido las pocas hemos sido infieles. La máxima de Jesús es: si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Mateo capítulo 25, versículo 21. Es necesario poner en orden las cosas, como un consejo general. Hay personas que piensan que por ofrendar o diezmar, no importa la condición en la que se encuentren delante de Dios, Dios lo va a bendecir. Y bueno, Él es Dios, Él puede hacerlo como quiera, pero en su palabra vemos que aunque prospere, al final, va a terminar. Y eso debe ser una razón para alertarnos. De esta otra lectura, del primer libro de Reyes, en el capítulo 17, en la premisa de poner en orden las cosas, en el primer libro de Reyes, capítulo 17, Elías es enviado a una viuda en un lugar que se llama Sarepta de Sidón, o se llamaba así, para que lo alimentara durante el tiempo de sequía que sacudía a Israel y que duró 3 años y 6 meses. Efectivamente, Elías llega a donde lo envía el Señor y encuentra a la viuda recogiendo leña y le pide un vaso de agua. Recuerda, había sequía, muy valioso. Y cuando ella va, le dice también un pedazo de pan. Y es como que la viuda dice, bueno, ¿hasta dónde? Se devuelve la viuda y le dice que al parecer esta viuda no tenía mucha fe, mucha confianza en Dios, porque le dice a Dios, o reconoce al Señor como el Dios de Elías, pero no como de ella. Le dice, dile tu Dios al profeta, ¿sí?, que estaba recogiendo unos leños, un poquito de leña para cocinar un poquito de pan y de aceite, o de harina y aceite que me queda, para luego, después de comerme el pan, echarme a morir. Y viene Elías y le pide pan. Pero la bendición es que Elías le dice, así dice el Señor, no escaseará la harina y el aceite hasta que se acabe la sequía, pero primero que le haga pan a él y que luego coma ella y su hijo. Primero honra al siervo de Dios, primero lo que se presenta como lo divino, y aprende este principio, ¿sí? Mejor es dar que recibir. Y la Biblia dice, dad y se os dará. Pero fíjate que lleva el principio primero a hacer el esfuerzo. Da y se os dará. ¿Ve? Y esto es más o menos el principio que se observa aquí. Elías, como representante de Dios en este momento, le dice a la viuda, primero prepara para mí y luego para ti y para tu hijo. Y no va a escasear la harina ni el aceite durante todo este tiempo. Así que eso significa comenzar a poner las cosas en orden. Dios te va a bendecir, pero pongamos las cosas como debe ser. La bendición vendrá de parte de Dios, pero primero pon a Dios en primer lugar.
Voy a recomendarte unos pasos para que pienso que haciendo estos pasos vas a ser bendecido. Y digo, 7 pasos para ordenar tus prioridades y ser bendecido por Dios. Paso número 1, ponte en línea con Dios. Es decir, arregla tu vida, reconcíliate con Dios, acéptalo en tu vida si no lo has aceptado, arrepiéntete y síguele si es que te has apartado. Cualquiera que sea la situación, el primer paso para tener éxito en la vida es reconocer a Dios en todos tus caminos. Reconócelo en todos tus caminos y te irá bien. Es la sentencia de uno de los hombres, o el hombre, según la Escritura, más sabio que ha existido sobre la tierra. Eso es el consejo dentro del ponte en línea con Dios, en la parte número 2, en Proverbios capítulo 3, versículo 19. Reconócelo en todos tus caminos. Honra, ama y adora solo al Todopoderoso, al Señor tu Dios. Como dice Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 3, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es decir, que todo nuestro esfuerzo, todo nuestro trabajo, todo lo que hacemos debe llevar a Dios en primer lugar. No incluyen imágenes, no incluyen figuras, no incluyen ningún otro Dios, por bueno que pueda parecer que es, sino al Todopoderoso, al Creador, al Dios del universo. Ora en lo secreto. A veces nos encanta orar donde todo el mundo sabe que lo estoy haciendo, pero orar en secreto, disciplínate, aprende a contentarte y a ser agradecido con Dios con lo que tienes. Acepta lo que tienes. No quiere decir con eso que te vas a conformar con eso. Pide, busca, pedí y se os dará, dice la Biblia. Pero está contento en este momento y sea agradecido con lo que tienes. 2, cumple los mandamientos del Señor. Todo lo que hemos hablado. Amar a tu prójimo, servir a tu prójimo, animarlo, no ofenderlo, cerrar las deudas, acabar con cualquier discriminación. En lo que respecta a nosotros, decía el apóstol Pablo, está en paz con todos. Cumple los mandamientos de Dios. ¿Sí? Porque el mandamiento o los mandamientos del Señor es para nuestro provecho, para nuestra bendición. Ordena tu casa. Si notas, los primeros 2 puntos comienza contigo. El segundo, ordena tu casa. Un altar familiar. Arregla el altar de tu casa. Comienza a buscar a Dios de manera, digamos, continua. Haz un hábito de la lectura, de la meditación de la palabra. La Escritura dice, bienaventurado el que medita en su ley o en su palabra de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Quien está junto a fuentes de agua, aunque venga el verano, no va a padecerlo porque está junto a una corriente, a una fuente de agua. Así es el que medita en la palabra de Dios de día y también de noche. Reconoce la autoridad, tanto la autoridad externa como la autoridad que está en tu casa. La autoridad de la casa es el padre, pero puede haber que seas hijo o seas hija o tengas a tu abuelo o tú el padre de tu padre, etcétera. Reconoce la autoridad paterna, lo que está ahí en tu casa, o la autoridad del hogar, y también, por supuesto, las externas. Pablo no es claro en el capítulo 13 de la carta a los romanos. Sea agradecido de Dios con lo que tienes, ya lo hablamos. También es necesario ordenar tus ideas. ¿Qué es lo que quieres? ¿Dónde quieres llegar? ¿Qué quieres alcanzar? Ordénalas, ponlas en prioridad, ve su viabilidad. Es posible que se pueda dar, tal vez. Si no es posible, una idea demasiado extrema, de difícil aplicación o de costos muy elevados para aplicarla, a lo mejor no es el momento. Esa idea
Puede ser que en algún momento resulte, tal vez no en un momento de crisis, pero Dios va a poner en tu corazón el querer como el hacer por tu buena voluntad. Pon en sus manos también tus ideas. Pon en tus manos, y una vez que ya has, como punto número 5, una vez que ya has ordenado tus ideas, ponlas en acción. Pon manos a la obra, como le dijo en su oportunidad un profeta a un hombre de Dios. Todo lo que te venga a la mano para hacerlo, hazlo según tus fuerzas, porque ya Dios está contigo. Como punto 6, nunca te olvides de quién eres. Eres un hijo de Dios. Pero ¿de dónde te sacó el Señor? No te olvides. Y hacia dónde vas, tampoco te olvides. Un consejo que el Señor le da al pueblo de Israel cuando va a entrar a la tierra prometida, le dice, cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios. Cuando tengas casas, cuando tengas ganado, cuando la tierra te produzca, cuando tengas abundancia, en otras palabras, cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios. Porque la tendencia del ser humano es a olvidarnos cuando ya estamos bien, cuando ya tenemos abundancia, cuando no tenemos necesidad prácticamente ya mayores cosas. Se nos olvida que fue Dios quien nos ayudó en los momentos de dificultad. Y el paso número 7 es verifica periódicamente tu ciclo y evalúa el avance. Voy a repetir los pasos como para que los resumamos de una manera más concreta. Número 1, pon a Dios en primer lugar. Número 2, cumple sus mandamientos. Número 3, ordena tu casa. Número 4, ordena tus ideas. Número 5, pon manos a la obra. Número 6, no te olvides de quién eres. Y número 7, verifica periódicamente el ciclo de avance de estos 7 pasos. Con cada punto tendremos muchísimo de qué hablar. Discúlpame que sea tan resumido cada ítem, pero no nos da tiempo realmente para explicar punto por punto. Tal vez en otra oportunidad o en una serie que tengamos para este punto. Muchas gracias. Que Dios te bendiga, que te siga añadiendo creatividad, que siga añadiendo a tus ideas y a tus proyectos honra y también diligencia. Ponle diligencia, ponle virtud, ponle fuerza, ponle ánimo. Dios está contigo. Adelante. El Señor te bendiga más. La gracia del Señor sea con ustedes. Amén.